Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Es un gusto saludarle, un gusto reencontrarnos en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara y se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Sin duda alguna, hoy tenemos un programa de su interés. Le estaremos contando sobre cómo algunos analistas, algunos investigadores están también ya muy de cerca siguiendo el caso de este medicamento conocido como ivermectina. Recientemente han salido nuevas publicaciones porque hay que recordar que este medicamento se ha utilizado de manera frecuente en varios países para tratar a enfermos con COVID-19. Dicen algunos de ellos que con resultados muy alentadores. Sin embargo, hay que insistir en que varios de estos estudios recientes pues han manifestado que en realidad no tienen efecto alguno, al menos no probado todavía científicamente. Así que bueno, de esto y mucho más estaremos hablando a lo largo de este programa, pero dejemos que sea nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos ponga en contexto. A 2 meses de cerrar el segundo año de que la pandemia COVID-19 abrió el escenario catastrófico del sistema de salud mundial, sigue sin haber un tratamiento específico que contraste los efectos de la enfermedad en su sintomatología grave. Aun cuando los científicos mantienen las investigaciones y análisis clínicos de diferentes fármacos para tener un tratamiento de acuerdo con los lineamientos que establece la medicina basada en evidencia, aún no ha sido posible tener uno al 100%. En este caminar para tener un tratamiento para la atención de pacientes con COVID-19, recientemente se dieron a conocer resultados del estudio Recovery, el cual demuestra eficacia de dexametasona como un tratamiento para COVID-19, reduce la mortalidad en pacientes infectados por el SARS-CoV-2 y que tiene apoyo ventilatorio. El estudio proporciona evidencia de que el tratamiento con dexametasona a una dosis de 6 miligramos una vez al día durante un máximo de 10 días reduce la mortalidad en pacientes con COVID-19 que recibe apoyo respiratorio, informan especialistas que están a cargo de este estudio. Recovery demuestra que la dexametasona se coloca como un tratamiento de primera línea contra COVID-19. El doctor José Luis Sandoval Gutiérrez, médico internista, recordó que el estudio Recovery inició en marzo del 2020 como un ensayo clínico para probar potenciales tratamientos para COVID-19 en 40,000 pacientes hospitalizados del Reino Unido entre 50 y 60 años con un diagnóstico grave. Los resultados obtenidos con el uso de la dexametasona participaron un total de 2.104 pacientes aleatorizados para recibir dexametasona de 6 miligramos una vez al día por 10 días y fueron comparados con 4.321 pacientes para recibir manejo habitual. La mortalidad a los 28 días fue significativa, menor en el grupo de dexametasona que en el grupo de atención habitual, con muertes reportadas en 482, al pasar de 2.104 pacientes, esto es el 22.9% contra 1.110 fallecidos, que representó 25.7% de 4.321 pacientes. Entre los pacientes con ventilación mecánica que recibieron dexametasona, la incidencia de muerte fue menor que en el grupo de atención habitual, con bajo apoyo ventilatorio mecánico invasivo. También se observó menor mortalidad en el grupo que recibió oxígeno más dexametasona contra el grupo al que solo se le otorgó oxígeno. Basados en estos resultados, 1 de cada 8 muertes en pacientes en ventilación serían prevenidas con el tratamiento y 1 de cada 25 en pacientes que requieran oxígeno. Asimismo, se informa que no se halló beneficio en aquellos pacientes que no requirieron soporte mecánico ventilatorio.
Expertos que realizaron este estudio, que forma parte de la farmacéutica Chinon, señalan que basados en esta evidencia se comprueba que la dexametasona es un pilar terapéutico contra COVID-19 y tiene múltiples aplicaciones en medicina. Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López Villalobos por este contexto amplio sobre las diferentes alternativas terapéuticas para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Esta semana le dábamos a conocer que el laboratorio Merck ha concluido sus estudios en torno a un nuevo fármaco para tratar a pacientes contra COVID-19. Bueno, pues ya se está pidiendo el uso de emergencia de este medicamento. La farmacéutica MSD Merck informó que su píldora experimental contra la COVID-19 redujo a la mitad las hospitalizaciones y muertes en personas infectadas recientemente con el coronavirus, y será en breve cuando solicite a la FDA que autorice su uso para este padecimiento. De aprobarse el medicamento, este sería el primer fármaco para tratar la COVID-19. Hasta el momento en la Unión Americana, las terapias usadas en estos momentos para atacar el SARS-CoV-2 requieren una vía intravenosa o una inyección. Según las conclusiones del estudio, mostraron que los pacientes que recibieron el medicamento dentro de los 5 días posteriores a los síntomas de COVID-19 tuvieron aproximadamente la mitad de la tasa de hospitalización y muerte que los pacientes que recibieron un placebo. Se realizó con 775 adultos con COVID-19 leve a moderado, que se consideraba de mayor riesgo de enfermedad grave debido a problemas de salud como obesidad, diabetes o enfermedades cardíacas. Entre los pacientes que tomaron la pastilla de la farmacéutica MSD, el 7.3% fueron hospitalizados o murieron al cabo de 30 días, en comparación con el 14.1% de los que recibieron el placebo. Los resultados del estudio anterior mostraron que el medicamento no beneficiaba a los pacientes que ya estaban hospitalizados por una enfermedad grave. Los resultados fueron publicados por la empresa y no han sido revisados por pares. Funcionarios de la farmacéutica informaron que en breve serán presentados en una futura revisión médica, informó Rocío López Fonseca. La aplicación de una tercera dosis de refuerzo a las vacunas contra COVID-19 brinda una alta efectividad contra el desarrollo de la enfermedad. Esto lo arroja un estudio realizado en Chile, el país sudamericano, que avanza en una de las más rápidas y masivas campañas de inoculación del mundo. Decidió aplicar desde agosto un refuerzo a todos los que habían sido inmunizados con la fórmula del laboratorio chino Sinovac, luego de constatarse una baja en los anticuerpos con el paso de los meses. El estudio es el primero divulgado sobre efectividad de dosis de refuerzo. El análisis se hizo en personas mayores de 16 años que recibieron Coronavac en el esquema de 2 dosis, lo que incluía a más de 4,000 millones de personas. De esas, 1.5 millones recibieron un refuerzo de AstraZeneca y de la misma de Sinovac. Rafael Araoz, jefe del estudio del Ministerio de Salud, detalló que la medición se realizó a los 14 días después de haber recibido la dosis adicional. La efectividad para prevenir contagios que tenían las personas con la segunda dosis de Coronavac se elevó a 80% con la tercera inyección del mismo laboratorio, a 90% en quienes recibieron Pfizer, BioNTech y hasta 93% en quien se usó AstraZeneca. En tanto, para prevenir la hospitalización por COVID-19, en Sinovac subió de 84 a 88%, a 87% con Pfizer y 96% con AstraZeneca. Chile se unió a países como Estados Unidos, Alemania, Francia e Israel en dar inyecciones de refuerzo, pese al pedido de la Organización Mundial de la Salud de esperar hasta que más personas en todo el mundo recibieran su vacunación inicial. Hasta el momento, 13.5 de los 19 millones de habitantes del país sudamericano han completado el esquema de vacunación inicial y más de 3.5 millones han recibido un refuerzo. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas lamenta que el liderazgo y el poder no estén alineados en la lucha contra el COVID-19.
En vista de los oídos sordos de las naciones que han acaparado las vacunas y de la falta de cooperación internacional para lograr la inmunización contra la COVID-19 del 10% de la población de cada país para septiembre pasado, como propuso la Organización Mundial de la Salud desde que se autorizaron las inmunizaciones, presentó una estrategia global de vacunación, cuya meta es alcanzar al 40% de las poblaciones nacionales para fin de año y el 70% para junio del siguiente. La OMS aseguró que el intercambio de dosis, la transferencia de tecnología y otras acciones prioritarias pueden reducir las muertes, minimizar el sufrimiento, evitar el desbordamiento de los sistemas de salud, permitir la reanudación de las actividades sociales y económicas y reducir el riesgo de nuevas variantes peligrosas. Volvió a llamar a los Estados miembros de la ONU a hacer su parte, unirse y hacer todo lo que sea necesario para que esta estrategia tenga éxito, recordando que la respuesta a sus llamados a una acción mundial orquestada para una distribución justa de las vacunas fue el acaparamiento y las políticas nacionalistas de vacunación. El titular de la ONU lamentó que el liderazgo y el poder no estén alineados en la lucha contra la COVID-19. Argumentó que con la actual producción de vacunas de casi 1.500 millones de dosis por mes, el mundo puede alcanzar la meta del 40% para fin de año si logra movilizar $8,000 millones dedicados a garantizar que la distribución sea equitativa, informó Rocío López Fonseca. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el siguiente informe. Adelante, Verónica, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia retrocede, pero las cifras siguen subiendo. En las últimas 24 horas se han registrado 448.000 nuevos contagios y 7.700 fallecidos. En total, son ya más de 236 millones de infectados y más de 4,8 millones de muertos. La vacunación avanza con 6.400 millones de dosis inoculadas y un tercio de la población mundial completamente vacunada. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha alertado de que detrás de estas grandes cifras se esconde una realidad de horrenda desigualdad. Así lo ha denominado su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ha dicho que si la ciencia no se pone al alcance de todos, el fracaso puede ser inevitable. En 56 países se ha vacunado a menos del 10% de la población y en una buena parte de África subsahariana a menos del 5%. Por ello, la ONU y la Organización Mundial de la Salud han presentado un plan para inmunizar al 40% de la población mundial antes de que termine el año. Para conseguirlo, los países ricos deberían cumplir sus promesas de donaciones de dosis y aceptar que las farmacéuticas con las que tienen contratos firmados atiendan primero a otros países más necesitados. En esta línea se espera lograr el 70% de cobertura global de vacunación a mediados de 2022. Es la tasa que se considera mínima para alcanzar una inmunidad colectiva. El plan apela a la voluntad de los países desarrollados donde la mayor parte de la población está protegida. A ellos, la OMS les pide que den prioridad al mecanismo COVAX. India es uno de los países de los que se espera una respuesta positiva a este llamamiento. Allí se fabrica la vacuna de AstraZeneca gracias a un acuerdo con un laboratorio nacional que debía suministrar a COVAX. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud va a reanudar el proceso de revisión de la vacuna rusa Sputnik. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus la Pandemia. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucha más información. Más noticias nos llegan esta semana respecto a tratamientos para llevar precisamente la enfermedad en pacientes con COVID-19 ante la efectividad de más del 70% del cóctel de anticuerpos para prevenir la infección. La farmacéutica AstraZeneca pidió a la FDA su aprobación.
La farmacéutica AstraZeneca pidió a la FDA la aprobación para el uso de emergencia de su cóctel de anticuerpos para prevenir la infección por COVID-19 en Estados Unidos. Este cóctel de anticuerpos demostró una efectividad de 77% en la prevención del COVID sintomático en un ensayo clínico que incluyó a pacientes con factores de alto riesgo de infección grave. El cóctel puede completar las vacunas para las personas que no han generado una fuerte respuesta inmune a ellas o para proteger a quienes no pudieron ser inmunizados, informó Rocío López Fonseca. Bueno, y en el llamado retorno a la nueva normalidad, la resiliencia es una de las factores que hoy por hoy se promueven, la transformación, la sanación y la inmunidad. Salud, cuerpo y espíritu, aspectos a cuidar en tiempos de pandemia. En el retorno a la llamada nueva normalidad surge el lema Yo Superfuerte, abrazando con calma un nuevo comienzo a fin de promover valores como resiliencia, transformación, renacimiento, sanación, metamorfosis e inmunidad. En México se llevará a cabo el Bienfest 2021 y estará focalizado en atender consecuencias generadas por la COVID-19, que no solo es una crisis de salud, sino que generó incertidumbre, presiones económicas y emociones adversas como el miedo, la tristeza, el estrés y la soledad. En estos tiempos se busca que todas las personas estén fuertes, que sientan la esperanza que brinda los nuevos comienzos y tener la oportunidad de un cambio de rumbo histórico con calma. Además, con los altos índices de trastornos de salud mental derivados por los diferentes factores que ha generado la pandemia, se busca a través de este festival que las personas salgan de la ansiedad, de la frustración y depresión. Al Bienfest, a realizarse en noviembre en la Ciudad de México, asistirán expertos en nutrición, doctores funcionales, chefs, yogis, entrenadores de diferentes disciplinas y reconocidos health coach. Los organizadores indicaron que la COVID-19 es mucho más que una crisis de salud, por lo que es importante atender sus remanentes en el cuerpo y en el alma. Para ello, diseñaron un programa con acciones y estrategias para el autocuidado individual y familiar a efecto de afrontar esta situación. Precisaron que el evento, que llega a su edición 7ª, cumplirá con un protocolo de acceso sanitario a través del uso de tapabocas, la aplicación de gel antibacterial, la limpieza de los pies en el tapete sanitizante y se instalará un arco metálico desinfectante con productos 100% naturales y efectivos, al tiempo que se respetará la sana distancia. Informó Isaura López Villalobos. Le hemos contado cómo varios países, particularmente en Europa, están comenzando ya a levantar las restricciones impuestas durante los periodos más severos de esta pandemia de COVID-19. Algunos de ellos han comenzado también a abrir espacios que habían permanecido cerrados por varios meses. Por lo pronto se actualizan también las medidas sanitarias. Diferentes países de Europa continúan adaptando sus medidas sanitarias de acuerdo a la situación de la COVID-19. Portugal celebra el Día de la Libertad, ya que el país levanta la mayoría de las restricciones y reabre los locales nocturnos. En Bélgica, las mascarillas ya no son necesarias en el sector de la hostelería y los comercios, tras la decisión del Comité Consultivo del país. Los clubes nocturnos y los bares de baile pueden volver a abrir sus puertas. Ahora se exigirá un certificado de salud que demuestre la inmunidad al COVID-19 para entrar en el Vaticano. Los residentes, trabajadores y visitantes tendrán que llevar el llamado pase verde que ya se utiliza en Italia. Se hará una excepción con los que asistan a misa durante el tiempo estrictamente necesario para el rito, según el estado de la ciudad. El Tribunal Constitucional de Eslovenia ha bloqueado un plan del gobierno para hacer obligatorias las vacunas contra el coronavirus para los empleados públicos. El gobierno tenía previsto exigir que unas 31,000 personas, entre las que se encontraban funcionarios, policías y soldados, estuvieran vacunadas o se hubieran recuperado de COVID-19 para poder seguir trabajando.
Nos quedamos en Europa, en donde Alemania, luego de alcanzar un porcentaje importante de inmunización entre su población, espera no tener que hacer nuevos ajustes durante el otoño e invierno próximo. El ministro de Sanidad, Jens Spahn, mencionó que de acuerdo con el estudio del Instituto Robert Koch de enfermedades infecciosas, demostró que el número de personas vacunadas contra COVID-19 era un 5% mayor de lo que se creía, lo que significa que las normas existentes que exigen que las personas muestren una prueba negativa o que se hayan vacunado o recuperado al entrar a un espacio o evento interior deberían ser suficientes. En 22 meses se han evaluado diferentes terapias para tratar a pacientes con COVID-19, algunos con resultados favorables, otros simplemente se han quedado en el camino. A nivel mundial se han evaluado una serie de terapias para tratar a pacientes con COVID-19 de forma grave, como es la aspirina, acitromicina, colchicina, plasma convaleciente, dexametasona, hidroxicloroquina, lopinavir y ritonavir, anticuerpos monoclonales, tocilizumab, suplementos respiratorios y asistencia ventilatoria. Sin embargo, sigue siendo un problema identificar algunos con resultados promisorios en el tratamiento contra la COVID-19. Algunos estudios que se han dado a conocer con acciones a favor o en contra, de acuerdo con las revistas científicas internacionales, a lo largo de un año con 10 meses se desprende lo siguiente. Remdesivir, ensayo clínico y uso compasivo, es un prodroga de un análogo de la adenosina con potente actividad contra un conjunto de virus RNA viral. Se mantiene en marcha ensayos clínicos abiertos. Lopinavir, ritonavir, un ensayo clínico abierto para tratamiento de pacientes hospitalizados con enfermedad severa por COVID-19, encontró que no hubo beneficio con lopinavir-tironavir comparado con tratamiento estándar. Plasma de convaleciente y gamma globulina hiperinmune en una serie de casos no controlada de 5 pacientes clínicos en China con COVID-19. Se observó mejoría en la condición clínica de los pacientes después de suministrar plasma de convaleciente que contenía anticuerpo neutralizante. La FDA anunció que el plasma puede ser extraído de los pacientes convalecientes para ser administrado y ser considerada para uso bajo el programa de nueva droga en investigación para uso individual en un paciente con riesgo vital. Terapia inmunomoduladora basada en la evidencia. La cloroquina, hidroxicloroquina, es un inmunomodulador. Estudios previos con el SARS-CoV demostraron que podían bloquear la infección viral por medio de la reducción de la fusión viral célula. Se ha utilizado primariamente como antimalárico y se ha demostrado efectividad para reducir la replicación viral de SARS-CoV y el MERS-CoV. Hidroxicloroquina, utilizada de manera similar, pueden resultar en reactivación de LES. El American College of Rheumatology ha emitido una guía con respecto a distribución de esta droga. Para el SARS-CoV-2, datos preliminares sugieren efectividad para reducir la infección viral in vitro. La seguridad y eficacia para su uso en COVID-19 no es conocida. Estudios observacionales no randomizados sugieren beneficios, pero un estudio prospectivo controlado con 30 pacientes no demostró beneficio comparado con tratamiento de sostén. Asimismo, se identifica la cloroquina más, acitromicina, los corticoides y otros inmunomoduladores. En cada uno de estos ensayos clínicos se establece la leyenda de seguir con los estudios de seguridad y eficacia de este tratamiento para garantizar su efectividad en los pacientes con COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Hacemos una pausa, regresamos con mucha más información.
revelan el resultado del estudio Recovery, una investigación en el Reino Unido. La dexametasona podría reducir la mortalidad en pacientes graves con soporte ventilatorio o que reciben apoyo de oxígeno, revela el estudio Recovery, que inició desde marzo del año pasado en el Reino Unido. El ensayo se realizó con la participación de 40,000 pacientes hospitalizados por COVID en el Reino Unido, de entre 50 y 60 años. Uno de los médicos internistas que dio a conocer los resultados, Alfredo Cabrera Rayo, explicó que 2.104 pacientes graves con COVID recibieron diariamente 6 miligramos de dexametasona durante 10 días y fueron comparados con otros 4,000 que tuvieron otros tratamientos. El número de fallecidos en el grupo de pacientes que recibieron dexametasona fue menor, al tener 482 decesos, mientras que en los pacientes con otros tratamientos se registraron 1.110. Los hallazgos indican que se reduce la mortalidad en una tercera parte de los pacientes. 1 de cada 8 muertes puede ser prevenida en pacientes con ventilación, concluyeron los especialistas, informó Rocío López Fonseca. Vamos a la línea telefónica para saludar al doctor infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, qué gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Buen día, querida Belén. Buen día a nuestra amable audiencia. Doctor, pues hoy con un tema bastante interesante, las alternativas terapéuticas, las cuales ya han sido probadas y han dado resultados eficaces, pero también aquellas que no han resultado tan efectivas. Doctor, ¿por dónde tendríamos que empezar? Mira, me parece que podemos retomar la nota que acabamos de escuchar de parte de Rocío López Fonseca relativa a este programa Recovery. Este programa Recovery no es exactamente o exclusivamente un estudio, sino un programa que conjunta varios estudios. En este programa, que fue lanzado desde mediados del 2020, lo que se lleva a cabo es varios ensayos clínicos, y uno de ellos, el que acabamos de escuchar, ha sido uno de los más relevantes. ¿Por qué motivo? Lo hemos comentado en nuestro programa, querida Belén. El uso de dexametasona vino a convertirse en un parteaguas en el manejo del paciente con COVID. Un parteaguas porque el paciente, particularmente quien está con un COVID evolucionando a gravedad, el paciente que está teniendo disminución progresiva en su concentración de oxígeno, medido a través de oximetría, el paciente que tiene fiebre, que además está teniendo taquicardia, ese paciente en el que los médicos advertimos que puede llegar en un momento determinado a requerir oxígeno suplementario, o ese paciente que de hecho ya está necesitando oxígeno suplementario, se ha beneficiado importantemente con el uso de corticosteroides. Dexametasona es el prototipo de este grupo de fármacos, pero también se ha utilizado metilprednisolona, también se ha utilizado hidrocortisona, pero la dexametasona a dosis de entre 6 y 8 miligramos diarios ha cambiado mucho el curso de este tipo de pacientes, y no se diga en el paciente hospitalizado, que ya está teniendo requerimientos de oxígeno suplementario. Entonces, Belén, me parece que esta es una primera reflexión. La gran utilidad de estos antiinflamatorios potentes, conocidos como corticosteroides, y que han cambiado importantemente el curso de esta enfermedad. Se ha encontrado menos gravedad, se ha encontrado menos necesidad de hospitalización, se ha identificado menos mortalidad y se ha identificado un periodo más corto de hospitalización en quienes los han utilizado. Doctor, me parece que en el caso particular de la dexametasona, el punto clave es conocer, saber el momento oportuno para comenzar a suministrar este medicamento, doctor.
Qué bueno que lo dices, Belén, porque mira, lamentablemente en medicina en ocasiones lo que se encuentra en un estudio clínico científico muy bien controlado, perfectamente diseñado, luego no es lo que se aplica en la vida diaria o en la práctica clínica ya generalizada. Y esto lo digo respetuosamente porque hay colegas que lamentablemente empiezan a utilizar corticosteroides en cualquier paciente que tiene diagnóstico de COVID, incluso en pacientes leves, en pacientes con poca sintomatología, y ahí no está indicada la dexametasona. La dexametasona ya lo dijimos en qué momento, cuando el paciente estamos evidenciando que puede evolucionar a gravedad y está empezando a tener requerimientos de oxígeno suplementario. Claro, doctor, y viéndolo un poco a distancia, si nos colocáramos al inicio de esta pandemia, cuando veíamos muy lejana la posibilidad todavía de un medicamento, doctor, o quizá cuando se tenía más esperanzas en un medicamento que en la aparición de una vacuna, doctor, digamos a larga distancia o digamos ya en el tiempo, sin duda alguna este será uno de los medicamentos que se recordará como clave, doctor, en esta pandemia, ¿lo considera así? Sí, definitivamente, Belén. Pero además, fíjate que va a dar pauta el uso de dexametasona en pacientes con COVID grave, va a dar pauta a que se investigue el uso de este mismo antiinflamatorio esteroideo, fármaco dexametasona, u otros que pertenecen al mismo grupo, para otras enfermedades infecciosas virales que se comportan igual con una respuesta inflamatoria importante y creo que además del beneficio que ha generado un COVID, puede dar pauta para beneficio a otras enfermedades infecciosas. Claro, importantísimo esto que menciona, doctor. Quiero hacerle una pregunta, doctor, a ver si podemos explicarla a nuestra audiencia y a ver si soy clara al momento de planteársela a usted, doctor. Estaba pensando en estos nuevos fármacos que han anunciado laboratorios como Merck o incluso AstraZeneca o el mismo laboratorio Pfizer. Si comparamos estos medicamentos, si es que les podemos llamar así, doctor, con otros medicamentos, digamos, tradicionales, ¿estamos también, doctor, ante una nueva generación de medicamentos, así como ha ocurrido con las vacunas? Sí, definitivamente sí, Belén. Estamos ante una nueva generación de medicamentos que son los anticuerpos monoclonales que tienen actividad contra el virus, contra componentes del virus, sobre todo contra su proteína especular, para evitar que esta proteína de superficie del virus se una al receptor de la célula a la que le va a causar daño. Entonces, sí estamos frente a una nueva generación, pero por otro lado también están surgiendo, como bien tú lo señalas, antivirales muy interesantes que no son del tipo anticuerpos, sino antivirales, como el caso de molnupiravir, que es la molécula de Merck y que ha demostrado un gran beneficio. Ya no solamente fue en animales de experimentación, como recordarás, lo comentamos en el programa hace 6 meses aproximadamente, sino ahora ya se han concluido los ensayos clínicos de fase 3 con grandes beneficios para las personas que lo recibieron. En estos estudios se comparó el uso del medicamento con placebo y se encontró, número 1, menor evolución a gravedad de la enfermedad, número 2, menor mortalidad, número 3, menor necesidad de hospitalización y número 4, en quienes se hospitalizaron, una menor estancia hospitalaria comparativamente con quienes recibieron placebo. Entonces, claro que sí, Belén, estamos ante una nueva generación de medicamentos, tanto los anticuerpos que actúan inhibiendo a componentes virales, pero también nuevos antivirales como los que bien señalas tú, de Merck,
y el caso de otro medicamento antiviral de Pfizer y de AstraZeneca que vienen en camino y muy pronto seguramente estarán en el arsenal terapéutico del manejo del paciente con COVID. Doctor, ¿se suministran en momentos diferentes y sirven para cuestiones diferentes los anticuerpos monoclonales y estos antivirales de los que hemos hablado, particularmente el que está promoviendo y que ha dado aparentemente muy buenos resultados del laboratorio Merck? Sí, definitivamente se administran en momentos diferentes, Belén. Qué bueno que haces este comentario porque es recordarle a nuestra audiencia lo siguiente. En el COVID tenemos una primer fase en donde el virus se está reproduciendo, se está replicando activamente en las células que está infectando. En ese momento los antivirales juegan un papel importante y también los anticuerpos que actúan contra esos componentes del virus a los que hice referencia, sobre todo contra la proteína especular del virus. Pero esta fase de actividad viral solamente dura alrededor de 10 días, Belén. Después de esos 10 días ya estos medicamentos no son de utilidad en el paciente con COVID. Pero ¿qué es lo que sí viene después como fármacos de utilidad? Pues los antiinflamatorios y los anticoagulantes, sobre todo en esos pacientes que están evolucionando a lo que conocemos como el síndrome inmunotrombótico asociado al COVID. Entonces, cada fármaco tiene su momento durante la historia natural o durante la fase patológica del COVID-19, efectivamente. Oiga, doctor, me parece que lo que será muy interesante observar ya en la vida cotidiana, ya en el momento en que estos medicamentos sean autorizados y se estén suministrando de manera general o masiva, es ver estos antivirales en particular, en qué porcentaje reducen la posibilidad de evolución a gravedad. Y con ello, pues evitar que se tengan que utilizar otros medicamentos que se usan en la fase grave, doctor. Sí, por supuesto, Belén. De hecho, permíteme comentarte que los ensayos clínicos llevados a cabo para la investigación de todos estos medicamentos sí tienen dentro de uno de sus componentes de investigación, objetivos de investigación, reducir la probabilidad de evolución a la gravedad del COVID-19. Entonces, este componente que sí se está investigando en este momento, interesantemente, Belén, fue modificado con el uso de estos fármacos. Es decir, casi todos estos fármacos de los que acabamos de hablar disminuyen el riesgo de evolución a la gravedad y por lo tanto reducen el riesgo de la necesidad de uso de oxígeno y de la necesidad de hospitalización en estos pacientes. Qué interesante, doctor. Estamos afortunadamente presenciando, siendo testigos, podríamos decir, de lo que es el cierre de pinza, doctor, en esta enfermedad conocida como COVID-19. En el momento en que hay un diagnóstico temprano, en el momento en que tenemos también pruebas que pueden detectar de manera temprana la presencia del virus, en el momento en que tenemos antivirales ya próximos, ojalá que así sea, en el momento que tenemos además una vacuna y además medicamentos para tratar enfermedad grave, doctor, me parece que los componentes ya están ahí sobre la mesa. ¿Le parece si con esto regresamos después de la pausa? Me gustó el concepto de que estemos cercanos al cierre de la pinza. Sí, Belén, cómo no, regresamos después del corte, con mucho gusto. Gracias, doctor. Hacemos una pausa brevísima. Regresamos a esta charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez y, por supuesto, con más información. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, recordándole las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42
0690. La farmacéutica Chiñón promueve el libro Dexametasona, vigencia y permanencia. La falta de evidencia científica para el uso del tratamiento contra COVID-19 continúa siendo un problema alarmante en el mundo. Con los recientes resultados favorables del estudio Recovery, enfocadas en la dexametasona, de que reduce la mortalidad en pacientes con COVID-19 que recibe apoyo respiratorio, se muestra que la colaboración multicéntrica es necesaria, posible y capaz de proporcionar resultados de calidad que mejoran la toma de decisiones entre los médicos. El doctor Alfredo Cabrera Rayo, médico internista e intensivista, mencionó que la dexametasona es un pilar terapéutico contra COVID-19 y tiene múltiples aplicaciones en medicina. Para apoyar a los profesionales de la salud en su educación médica continua, Productos Farmacéuticos Chiñón pone a disposición el libro Dexametasona, vigencia y permanencia. Se trata de una obra científica escrita por expertos que comparten su conocimiento y experiencia en relación con los beneficios de administrar dexametasona en patologías atendidas por diversas ramas de la medicina, entre las que se incluyen dermatología, reumatología, pediatría, traumatología, alergia, neumología, medicina perioperatoria y donde se incluyen los resultados del estudio Recovery. Lo convierte en un libro con temas actuales que mejorará la toma de decisiones médicas en beneficio de los pacientes. Por su parte, el doctor Jaime Cama Cañizales, gerente médico marketing Chiñón, y reiteró la importancia de contar con productos de la más alta calidad y del compromiso de Productos Farmacéuticos SADCB Chiñón busca en cada uno de sus medicamentos, como en el caso de la dexametasona, que lleva más de 50 años siendo comercializada en México y en otros países de América Latina. Señal informativa, Isaura López, Villalobos. Regresamos a nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, en este día que estamos abordando los diferentes tratamientos, terapias, particularmente en cuanto a fármacos, medicamentos se refiere para tratar COVID-19. Le decía, doctor, tenemos casi la mesa servida, pero queremos, por supuesto, escuchar su opinión sobre estos avances que hay para tratar COVID-19. Belén, indudablemente los avances han sido significativos y tú bien lo decías, estamos cercanos a cerrar la pinza. Si tenemos vacunas que han estado resultando eficaces y seguras, si tenemos primero y antes que las mismas vacunas una colaboración de la sociedad, una colaboración de la comunidad para protegerse, para protegernos, para todos contribuir a la reducción en la tasa de transmisión de este patógeno. Número 2, si tenemos vacunas que han venido generando un buen nivel de protección a quien las ha recibido, pero además también han reducido la transmisión de la enfermedad por parte de quienes han sido vacunados hacia otras personas, y que ahora estamos en presencia de algunos medicamentos que pueden modificar importantemente la evolución de la enfermedad, evitar la evolución a la gravedad, como el caso de estos nuevos antivirales y el caso de estos anticuerpos monoclonales. Entonces, efectivamente, Belén, tenemos mucho de avance que podría darnos una gran esperanza de que la enfermedad puede llegar a un buen nivel de control ya probablemente para inicios del 2022. Algunos aspectos que, sin embargo, conviene considerar son, número 1, el costo de estos medicamentos, de estos nuevos fármacos. Va a ser muy importante que se genere una estrategia mundial, colaborativa, para que exista un amplio acceso a estos medicamentos por parte de todas las naciones, porque volvemos al tema de la inequidad y volvemos al tema en el que, para el caso de las vacunas, hay países que apenas llevan 2% de su población vacunada y otros países que están ya rebasando el 80% de su población vacunada.
Entonces, costos y acceso equitativo de estos nuevos fármacos y, por supuesto, Belén, dar continuidad a la investigación con otras moléculas, porque no olvidemos el fenómeno de la resistencia virológica o de la resistencia microbiológica. A veces los antimicrobianos reducen su utilidad cuando se desarrolla este tipo de resistencia por parte del virus, de la bacteria, del parásito, en fin. Hay que cuidar esa parte y también no perder de vista que con las nuevas variantes no se nos vaya a modificar esta respuesta terapéutica que estamos viendo con estos nuevos medicamentos. Ay, doctor, acaba de mencionar algo que sí, que sin duda alguna sigue representando un foco rojo y que nos recuerda que aun cuando contemos con todas estas opciones y estas posibilidades, no debemos bajar la guardia. Efectivamente, la presencia de las variantes, porque en tanto siga circulando el virus del SARS-CoV-2 causante de la enfermedad de COVID-19, la posibilidad de una variante más agresiva que incluso sea resistente a medicamentos y a vacunas, está ahí latente, doctor. Sí, efectivamente, Belén. Y déjame decirte que precisamente el uso de medicamentos antimicrobianos, en este caso el uso de medicamentos antivirales, frecuentemente ejercen presión sobre los microorganismos para que estos microorganismos luego generen mutaciones, modifiquen sus estructuras y por lo tanto se defiendan de los antimicrobianos. Esto es algo pues que conocemos de décadas, prácticamente desde los años 30, cuando se descubre la penicilina por parte de Alejandro Fleming. Muy pronto nos percatamos, el mundo se percató de que el estar un antimicrobiano utilizándose contra determinados patógenos puede generar mutaciones que le confieren resistencia a estos microorganismos. Doctor, antes de despedirnos y por supuesto abrir un paréntesis en este tema que no se agota, nos han llegado algunas preguntas por parte de la audiencia, alcanzaremos a sacar ahora sí que las que el tiempo nos permita. Dice, pregunta para el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez: si una persona fue vacunada en su oportunidad y tiempo después se contagia de COVID-19, al hacerle la prueba de anticuerpos, ¿la prueba detecta los anticuerpos de la vacuna o del contagio reciente? Se pueden detectar anticuerpos por los dos motivos. Si se solicitan, por ejemplo, anticuerpos contra la proteína espicular de alta afinidad, así se conocen, esos anticuerpos habitualmente son como respuesta a la vacunación. Y los anticuerpos contra un componente conocido como ribonúcleoproteína y nucleocápside, esos habitualmente lo que reflejan es que el paciente tiene o tuvo infección por COVID-19. Entonces, cuando queremos responder esa pregunta, frecuentemente solicitamos los dos tipos de anticuerpos. Anticuerpos de tipo IgG contra los componentes de proteína espicular, contra nucleocápside y ribonucleoproteína. Qué interesante, doctor. Me parece que no habíamos tenido la oportunidad de ahondar sobre los diferentes estudios que se realizan precisamente para detectar anticuerpos y su origen, de cómo fueron generados por el organismo. Otra pregunta, doctor, nos dicen, ¿será cierto que saldrá una vacuna para el COVID-19 hecha a base de plantas? No tengo noticias al respecto, Belén. Me parece difícil porque no identifico que alguna planta tenga algún componente proteico que se semeje a la proteína espicular, que es la que se utiliza como antígeno para este tipo de vacunas. Entonces, lo veo poco probable, no tengo noticias al respecto, pero insisto, creo que no es una ruta lógica, ¿eh? Claro, parece que estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no, doctor? En todo caso, sí. Probablemente algún medicamento, probablemente. Probablemente, no nos extrañe en virtud de que muchos medicamentos tienen origen en
plantas tienen origen en herbolaria, aunque en la actualidad ya todos prácticamente se modifican para que sean recombinantes o para que ya tengan propiedades farmacológicas de alto control, ¿verdad? Aun cuando provengan de las plantas, efectivamente. Claro, que al final de cuentas, doctor, pues lo decíamos, en la medida que un medicamento cuente con estos procedimientos y ayuda de la tecnología, pues tenemos los resultados que hoy tenemos, tanto vacunas de nueva generación como medicamentos de nueva generación que tendrían que ser mucho más seguros debido pues a que la tecnología sin duda alguna ayuda con estos procesos, doctor. Efectivamente, Belén, es correcto. Muy bien, doctor, pues se nos está agotando el tiempo. Agradecerle, como siempre, su disposición, sus conocimientos, doctor, su paciencia también para explicarnos mucho de lo que está ocurriendo. Y hasta cierto punto nos quedamos con un buen sabor de boca, el saber que hay tantos avances hoy por hoy en el ámbito de los medicamentos, de los tratamientos, que era algo que no veíamos todavía hace un par de meses, doctor, y ya nos comenzaba a preocupar. Efectivamente. Y para el lunes, Belén, creo que tenemos previsto lo que platicábamos hace un par de días, hablar precisamente de los diferentes tipos de anticuerpos monoclonales, los que se utilizan en la fase aguda y los que se utilizan en la fase inflamatoria. Me parece que va a ser un tema bonito, que si el día de hoy nos dejó un agradable sabor de boca y un halo de esperanza, el lunes quizás se nos incremente un poquito más esta esperanza. Súper bien, doctora. Además va a ser muy interesante conocer a profundidad cómo operan estos anticuerpos monoclonales. Muchas gracias, doctor. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Belén. Último comentario. El descubrimiento de los corticosteroides representó o le significó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Te prometo darte el dato de qué año, el próximo lunes, a quienes trabajaron este campo de la investigación, pero fue hace aproximadamente 4 décadas. Excelente, doctor. Con esto entonces nos quedamos con este compromiso. Gracias, doctor. De nueva cuenta, muy buen fin de semana. Descanse. Fuerte abrazo. Nosotros nos vamos también. Gracias por habernos acompañado. También un buen fin de semana para usted.